deporte, pero entretenimiento, tecnología también. Evento que se realiza desde el pasado sábado 27, o el 27 de enero fue sábado. 27 de enero, sí, efectivamente fue sábado, y que va a terminar el 18 de febrero. Una competencia que busca reivindicar, resaltar, poner sobre la mesa de nuevo el valor de este deporte callejero en nuestra sociedad. Y para hablar de ello, tenemos a John da Silva y a Juan Carlos Martínez con nosotros en el estudio. John, Juan Carlos, bienvenidos, ¿cómo están? Román, muchas gracias. Maravillosamente bien, felices. Y con este día que está haciendo, sí, que está increíble. Bueno, típico lunes caraqueño, típico enero caraqueño. No, y de pronto venía y la luna por allá todavía, y yo no, sí, vale, un día va a ser hermoso. ¿Cómo se les ocurre este torneo? ¿Cuánto tiene que ver con el Kings League, por ejemplo? Que creo que por ahí viene, ¿no? Creo que lo comentamos. Sí. Súper inspirado en la Kings League. De hecho, nosotros el año pasado estuvimos haciendo 40 horas de podcasting. Y cuando terminamos, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer el año que viene? Y en ese momento estaba reventando la Kings League. Y empezamos a pensar y obviamente vimos el fenómeno que estaba sucediendo. ¿Cómo tropicalizarlo? Sí, ¿no? John tuvo la oportunidad ahí para la final. Y cuando él regresó, digo, 90,000 personas en el Camp Nou, en algo que nació hace 3 meses. Y ahí empezamos como a meternos de cabeza en el por qué tiene este fenómeno. Entonces nosotros lo deshuesamos, vimos la estructura. Porque ¿cómo es eso que en 3 meses 92,000 personas van a ir a algo nuevo a un estadio? Entonces nos dimos cuenta de una estructura muy clara, la dibujamos tal cual. Claro, empezaron con influencias, es decir, ya empezaron con audiencias, pusieron un deporte, pero además introdujeron reglas del gaming, acercaron la comunidad gaming, además hicieron la comunicación a nivel de streaming con el lenguaje de los jugadores de gaming y las personas que estaban en streaming, en una comunidad donde el streaming es muy poderosa, y eso fue una fórmula. Y la identidad. Exactamente, y la identidad que es el fútbol, ¿no? Claro, o sea, es algo que está ahí. Y además conectaron a personas que estaban vinculadas al fútbol, como Iker Casillas y Kun Agüero. Entonces, eso lo vivimos como una fórmula. Y nosotros ya desde hace mucho rato teníamos la necesidad de hablar de pelotica de goma. Porque a consecuencia de que presentamos este proyecto nos dimos cuenta de algo que no sabíamos al principio. ¿Qué es? Que la pelotica de goma se está extinguiendo. Sí. Así, te iba a preguntar cuán arraigada estaba para este momento, para esta iniciativa de ustedes. Sí, nosotros cuando comenzamos a hacer esto, lo primero que decíamos, bueno, hay que hacerlo con la pelotica de goma. Claro. Si nos inspiramos en la Kings League y lo hacemos con la pelotica de goma, porque la pelotica de goma es lo que todos hemos jugado. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Era pelotica de goma, y si te gustaba el fútbol, entonces era un cuartico de chicha o de bebida láctea de leche, relleno papel periódico y enterrado. Enterrado, eso es. Pero lo más interesante es que ese fue el principio del cual partimos. Pero a medida que fuimos avanzando en el proyecto, nos dimos cuenta que sobre todo las generaciones más jóvenes, cuando le decíamos no, es que lo queremos hacer como de pelotica de goma. Y decían, ¿pelotica de qué? Pero eso no hay pitcher. ¿Le estás hablando de chamos de qué edad? 18, 20, 25, 22. Sí. ¿En serio? Yo creo que el punto de break está en los menores de 30. Pero por ahí entre 25 y 30 todavía hay alguien. Sí. Pero de 24 para abajo y de 18, no tenía ni idea. Y ahí nos dimos cuenta que habían 2 factores muy claves. Uno, obviamente, el tema de las pantallas. Obviamente, el tema de toda la conexión digital. Y la segunda fue muy clara porque nosotros dijimos, vamos a grabar una promoción, que fue la primera promoción que lanzamos. Bueno, dile al equipo de producción que consiga unas peloticas de goma. Yo me acuerdo que en mi infancia tú ibas a cualquier kiosquito y encontrabas una pelotica de goma. Pelotica de goma no hay más en Venezuela. Se consigue, es muy difícil conseguirla. Y ahí fue cuando dijimos... Sobre todo en las regiones se consigue, pero aquí en Caracas es muy difícil. Muy difícil. Y ahí dijimos, bueno, hay varias variables. Una bodega, probablemente. Muy difícil. Una cajita vieja. Sí, por ahí. Entonces ahí fue cuando dijimos, si hay varias variables que no cambian, el deporte nacional no oficial está en peligro de extinción. Y además otra capa, Román. A nivel global, la liga de béisbol, el World Baseball League, como la FIFA global, inventó algo que se llama Baseball 5, que es algo fantástico. Que no es esto. Pero no es esto. Que no es esto. Exacto, es más o menos similar, pero la pelota más grande, hueca en el medio. Y además, no es nuestra identidad. El deporte. No es nuestra identidad. O sea, está perfecto, nos encanta. Sí, pero no es lo que tú jugaste en la calle. Ya. O sea, tercera base no era el segundo caucho del Volkswagen. No. Tal cual. Entonces, ahí veíamos como que, oye, hay una identidad que vamos a perder, hay un deporte que no se está jugando, y dijimos, no, hay que hacer algo. Entonces teníamos como que ese punto de encuentro, la Kings League, con esa referencia en estructura, y esta oportunidad y necesidad que teníamos. Si la juntamos, ¡pum! Y con ese enorme obstáculo del desconocimiento, sobre todo de 24 o 25 años hacia abajo, ¿a cuánta gente lograron reunir? ¿Y cómo lo hicieron? Claro, lo interesante, lo primero era como la primera arista de la fórmula que te contó John, que era la colaboración. O sea, como para nosotros, por ejemplo, si tú ves la Kings League tiene presidentes de los equipos. Cierto. Y bueno, ahí tú tienes... Pero cuando ves el rol que juegan,
uno es una persona muy conocida en el mundo de los deportes, otro es streamer, otro es gamer, es decir, involucran personas que tienen credibilidad e influencia en diferentes comunidades. Claro. Esa fórmula la buscamos en Venezuela. Lo primero que hicimos fue, ok, nosotros queremos no tener presidentes en los equipos, sino que queremos que tengamos chivos. Y por eso veo a Sojo y a Coquito. Exactamente. Okay. Claro. Y ahí involucramos personas del mundo del deporte, como Sojo, como Reni Vega. Porque ¿quién es el que manda más en Venezuela? Que es un duro en pádel. No, es un mega duro. Bueno, llegó a ser rankeado número 1. Sí, ahora creo que es número 6. Pero te digo una cosa, ¿cómo se llaman los chivos en Venezuela? ¿Cómo se llaman los presidentes en Venezuela? Chivo, entonces esos son los chivos. No puede ser presidente. Es la Kings League, pero obviamente tropicalizada. Y ahí, por ejemplo, también tenemos un streamer. Y lo interesante del caso de ella, que se llama Ferly Gap, que ella es una chiva de uno de los equipos. Cuando nosotros la invitamos al proyecto, ella tiene 21 o 22 años. Sí. Ella nos decía, bueno, chévere, me encanta el proyecto, pero ¿me pueden explicar qué es pelotica de goma? Entonces, una de las cosas que ha pasado en los últimos meses es que ella, desde que se metió en el proyecto, su comunidad, que son chamos que están en streaming todo el tiempo, que no tienen ni idea. Ahora saben. Conocen la pelotica de goma, han ido a jugar pelotica de goma con ella. Entonces, de esa manera vamos como permeando el mensaje. Es una especie de aikido. Sí. Ya. Sí. Porque lo que estamos haciendo es metiéndonos con streaming. Además, con gamificación que te vamos a contar del juego, nos estamos metiendo en una comunidad que está viendo streaming. Claro. Y le estamos diciendo, vente para la calle a jugar esto. Claro. Pero desde sus lenguajes y sus plataformas. Por eso el equipo, porque utiliza su energía. Exactamente, tal cual. Utiliza su energía. Y ¿tuvieron que levantar patrocinio para esto? ¿Fue sencillo? No, esto es un año de trabajo. Sí. Esto es un proyecto de un año de trabajo. Tenemos que hacer dos cosas muy importantes para hacerlo posible, porque nosotros lamentablemente no tenemos capacidad de fondear un proyecto como este. Entonces la capacidad de trabajo lo que hacía era, ok, ¿cómo fondeamos el proyecto? Y eso se dividió en dos partes. Primero, marcas que les pueda interesar ser parte de un proyecto como este, y luego colaboradores que nos ayuden con la infraestructura y la logística, que es la parte como tal vez más compleja de todo el proyecto, porque si logran ver la cancha en la cuenta de Pelotica de Goma BE en Instagram, se van a dar cuenta que estamos hablando de algo fuera de serie. Tal vez en algún momento nosotros dijimos el fin de semana que estábamos dignificando el deporte de la calle de alguna forma, aquel deporte que jugamos en Antímano, en Montalbán, en los diferentes lugares de donde somos, ¿no? Entonces la logística de los partners fue muy importante, y sobre todo hay un grupo de 10 marcas que apostaron a un proyecto como esto, entendiendo que ya es un proyecto que nace con audiencias, porque nace con la comunicación de sus chivos y con la plataforma de nosotros, que es Vacílate Esto, ¿no? Entonces, que es el organizador, que es la liga en este caso. Estamos escuchando a John Da Silva y a Juan Carlos Martínez de Vacílate Esto precisamente. ¿Hay chance todavía de participar en esta primera edición? Ya no. Ya están dando. No, en este momento para participar es más como público, como asistente. Porque el torneo, o como persona que lo está viendo. Bueno, también como espectador, bien sea en la parte física o en todas las plataformas, porque lo interesante es eso. Yo creo que la clave de este proyecto y lo que más nos ha alegrado es el fenómeno de la colaboración. O sea, los chivos realmente, entre ellos todos estamos poniendo tiempo, audiencias, las marcas, o sea, hay una cantidad de empresas que se han sumado también para que esto se llevara a cabo. El sábado, cuando vimos realmente, que fue el primer día, vimos todo lo que estaba sucediendo y vimos, esto es imposible sin que, no sé cuántas personas estaban trabajando ese día. 200 personas. ¿Dónde fue? En el centro de convenciones del Hotel Tamanaco, la carpa de Invershow. En la carpa. Sí. Toda esta energía que se ha creado, ¿ya les ponen a ustedes la mirada puesta en 2025 para una segunda edición? Nosotros tenemos una mirada de 5 años, Román, con este proyecto. 5 años. La idea es que en 5 años la Pelotica de Goma se esté jugando en la calle. Yo siempre dice 5, yo digo eterno. Más, yo digo mucho más. No, pero yo creo que el 5 mío es como que el punto de, ahí tenemos que decir se logró. Sí. Okay. Porque ¿qué implica eso desde nuestro punto de vista? Implica la capacidad que pueda el proyecto de generar canchas y dejar canchas en muchos lugares de Venezuela. O sea, canchas físicas para jugar pelotica de goma. O sea, no improvisadas. Que no deben ser tan costosas. No es tan costosa, pero sí, por las dimensiones, por los vente el sábado para que lo veas, o el domingo cuando tengas chance para que veas, porque hicimos una cancha espectacular, de un material espectacular que se puede armar y transportar, pero queremos dejar canchas en los barrios, en las regiones, y queremos traer peloticas de goma muchísimas, porque no hay. Las que se hacían acá, ¿dónde se hacen ahora o de dónde se importan? Bueno, hicimos una nosotros, tal cual, mandada a hacer con el material tal cual como era la pelotica de goma nuestra gris. ¿Dónde? China. En China, y la estamos importando, ya viene en el barco.
de febrero. El barco debe venir por ahí como por cruzando el Pacífico. En este momento sí, da la vuelta a la esquina. Finales de febrero llega en el primer lote. Pero entonces esa visión implica tener varias ligas, o sea, varias temporadas de esta primera liga, pero además también hay un panorama de salir a las regiones, amistosos, encuentros, equipos regionales, posible ampliación de la liga. Hoy día hay 8 equipos, a lo mejor vamos a 12. Hay todavía un mapa que puede hacer que esto o crezca muchísimo hasta llegar a ese punto donde dijimos ya, o sea, donde podemos decir, o sea, pudimos hacer que no muriera la pelotica de goma. Entre chivos y jugadores, ¿cuántos conforman un equipo? Un equipo tiene el chivo y el chivo tiene 10 jugadores en su equipo, de los cuales 5 están en cancha, 3 son en la banca y tiene 2 reservas. Y todas estas 10 personas, lo interesante fue cómo fue el proceso. Nosotros abrimos unas convocatorias a nivel nacional. Los nombres, uniformes, todo eso lo proporciona la liga. Todo eso lo proporciona la liga. Nosotros llegamos a tener 3.000 personas inscritas que querían participar. De ahí 400 hicieron un tryout. Del tryout escogimos 80 y de esos 80 fuimos a un pari none, lo que es en los deportes un draft. Y ahí los chivos escogieron sus 10 jugadores. Esos son los 10 jugadores que hoy en día conforman los 8 equipos de la liga. Esta evaluación lo hizo una comisión técnica que ha estado trabajando en el Comité Olímpico Venezolano. Y además tenemos unos comisionados que son los que hacen que la ley se cumpla, que son los comisionados Gordons, que es como se llaman. Y además nosotros cumplimos con las leyes básicas de la pelotica de goma, pero introdujimos algunas reglas especiales. Ejemplo, pusimos 12 cartas, 13, ¿no? 14 poderes. 14 poderes, que viene del gaming. Entonces, al principio, cada manager de manera aleatoria escoge un poder. Y ese poder te da o una fortaleza o una debilidad al siguiente equipo. Y tú dices, John, pero estás rompiendo con la tradición. Sí, porque si te das cuenta hay algo. La gente dejó de jugar pelotica de goma. Entonces no puedes caminar igual, tienes que caminar distinto. Y si te quieres conectar con los jóvenes, tienes que darle el lenguaje. Claro. Entonces ese poder puede ser, por ejemplo, mi mejor bateador batea 3 veces en este inning. Empiezo con un jugador en segunda base. Las carreras, todas las carreras valen doble en el último inning, que son 5 innings nada más. Inclusive hay una muy polémica. Esos son algunos de los poderes. De los poderes que tienes solamente uno. Tienes uno. Y hay una de las más polémicas que ha sido divertidísima, que la gente la odia o la ama. Hay un poder que te da 1.5 carreras. Entonces, un partido quedó el fin de semana 8 a 3.5. 8 a 3.5. Nunca se había transmitido un partido de pelotica de ningún deporte donde el score era 8 a 3.5. Qué divertido. Claro, y lo interesante es que cuando nosotros propusimos esto, me acuerdo que, bueno, habría alguna resistencia, ¿no? Mucha, los chivos, los puristas. Fueron totalmente, no, pero esto no tiene sentido, estamos cambiando el deporte. Y los nuevos, los chivos que son más jóvenes, decían, no, esto es juro, hay que tenerlo. Eso es lo que yo quiero ver. Y ya lo que pasó este fin de semana fue muy interesante, porque los chivos que estaban totalmente diciendo, no, esto no va, todos usaron sus poderes de primero. Y eso obviamente le dio una dinámica muy, muy, muy entretenida al partido, que al final es el objetivo de esto realmente. Quien quiera conocer más, repite la cuenta, John, porfa. Sí, tenemos la página web, peloticadegoma.com. Sí. Okay. Ahí está todo. Y el Instagram, pelotica de goma B, que sería como donde concentramos toda la información de lo que va a pasar allá. Pero la página web es tal vez donde mejor está la primera jornada. Además que estamos súper felices porque se está transmitiendo en múltiples plataformas. Se está transmitiendo en Venevisión, en vivo y directo a nivel nacional, en Televisión Nacional, en Simple TV para los suscriptores de Simple TV, luego en las plataformas de streaming de estos dos canales, y se está transmitiendo en Twitch de Vacílate Esto y en el YouTube de Vacílate Esto Podcast. Es decir, hay una difusión súper importante en muchos medios para tener mucha oportunidad de contacto. Y el Grupo Unión Radio, por cierto, la Mega también está apoyando en la difusión de los contenidos que estamos haciendo, ¿no? Qué maravilla. Pues bueno, los felicito. Es una nota. Qué bueno volver a hablar de pelotica. Y las peloticas, cuando lleguen, que en sus redes me imagino que ya veremos peloticas. Sí, pero vamos a hacer muchas cosas con ellas. Hay un porcentaje que algunas marcas están interesadas en tener. Okay. Hay un porcentaje que nosotros vamos a poner a disposición para la gente que la quiera comprar. Y hay un porcentaje que vamos a donar en una fundación que vamos a crear para esto. Bueno. Sobre todo para escuelas de chamitos, de niñitos. Qué bueno. Pero la gente de 45 quiere que hagamos un torneo de máster, Román, de 40 más. Porque hay mucha gente que quiere la nostalgia, lo lleva a que yo quiero. No, hay un señor en la liga. Hay un señor que el mayor. Fue a la primera caimanera, que fue como lo primero que hicimos. Él tiene 57 años. Y está él seleccionado, está drafteado. El día que él fue a jugar la primera caimanera, terminó, se nos acercó y me dijo, yo a la mitad de partido tuve que parar porque lo que hice fue llorar y llorar y llorar, porque esto era mi infancia.
Y ese señor de 57 años clasificó, fue seleccionado, pasó los tryouts y hoy en día es parte de un equipo. Y además, último punto, esas son las historias que le dan peso, bueno, ¿no? Fuerza, valor. El equipo es mixto. Tiene una mujer todos los equipos tienen una mujer. Y esa mujer entra en cancha titular los primeros 3 innings, a juro. Qué bueno. Sí. Bueno, John, Juan Carlos, un millón de gracias por esto. No, gracias a ustedes por darle voz. Por allá. Felicidades, ¿no? Me encanta. Me encanta. El fin de semana que ¿cuándo? ¿Sábado, domingo? Sábado y domingo. A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2. John Da Silva, creador digital, CEO de Mindshare Venezuela, director adjunto de la web, mercado interactivo, co-creador de Entregrados Web, Vacílate Esto, y Juan Carlos Martínez, co-host de Vacílate Esto, co-creador del torneo de pelotica de goma y del Patio Content Studio. Son las 8:51. Vamos a hacer un rápido recorrido por la